noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV, hoy tenemos como invitado al precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, gracias por estar. De nuevo por acá. De nuevo por acá, de nuevo por estos lares. Fede. Buenas noches. ¿Todo bien, Fito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Luis, algunos opositores están tirados con el tema de tu condición social, ¿no? En un país donde por más que digan que la pobreza es la que dicen que es porque se mide por ingreso, sabemos que la pobreza real es más, ¿no? O sea, ¿vos pensás que puede ser algo que juegue en contra tuyo? Y que vos tengas que, en lugar de dejar que otros lo digan, asumirlo vos, decís, yo soy de acá y está, y no, o sea, no sé. Es que está buena la pregunta. Quizá debería ser mucho más para el que lo dice o lo usa como un argumento, o para el electorado. Y dentro del electorado, ¿quién es la gente que eventualmente acompañaron nuestra candidatura? Ustedes lo saben bien, capaz que vos más que nadie, Fito. Los partidos uruguayos son totalmente policlasistas. Claro. Totalmente policlasistas. Si no, nos explica cómo, por ejemplo, en la Universidad de la República, quienes triunfan por lo general en las elecciones son los partidos más de izquierda, o los gremios más de izquierda. Y teóricamente son los más educados, que uno a priori dice, no, bueno, esta élite educada votaría a la centro derecha. No es un tema que a mí me preocupe, entre otras cosas, porque no le adjudico ningún elemento negativo. El otro argumento que a veces viene de la mano con ese es, como vos no sentís tal cosa, vos no la podés entender y no podés ayudar. Es un argumento tan banal y tan débil que es como que un médico no pueda curar a una persona porque no tiene esa enfermedad. Entonces, la verdad, yo un poco en broma, un poco en serio, dice, mira, ¿qué se siente ser Lacalle? Le digo, hace 45 años que soy lo mismo, no sé ser de otra manera. ¿Qué se siente haber estudiado en tal lado? Tuve la suerte de ir a determinado lugar, viví 16 años de mi vida en Positos, 5 años de mi vida en el Prado, por razones obvias, 4 años de mi vida en Carrasco, y ahora vivo en La Tabona. Si eso es un detrimento para ser un buen gobernante, en realidad es un concepto objetivo que a algunos le puede molestar, y si esa es la razón del no voto, me parece un poco extraño, pero están en todo su derecho. Está bien. Muchachos, yo te quería hacer una pregunta, Luis. Pasaron 5 años desde aquella elección, ¿no? El 2014. ¿En qué te sentís igual? ¿En qué te sentís distinto? ¿Qué cambió en vos, si es que cambió algo? Sí. Está más maduro, dice. Estaba pensando exactamente. Aparte, iba a empezar con esa frase. Yo te he hecho paté, pero vos capaz que no. Yo iba a empezar con esa frase, fue lo primero que se le vino a la mente del doctor Sanguinetti. Y bromas aparte, sí, estoy más maduro. Yo si vivo un día y no aprendo, si vivo un día y no trato de crecer, si vivo un día y no trato de entender más cosas, estoy perdiendo el tiempo. Y entre otras cosas perdí, Fito. Y perder tiene que servir. Tiene que servir para, primero, darte un buen baño de humildad. Segundo, para sobredimensionar las amenazas y subvalorar las fortalezas. Para ser muy cauto. Para no dar nada, obviamente, por ganado, pero tampoco nada por perdido. Y esta magia que tiene la actividad política, que capaz que vos estás en tu mejor momento y el país te pasa por arriba o te pasa por abajo. ¿Qué es lo que tiene que confluir en una elección? Tiene que confluir el buen momento de un candidato, un partido político, en este caso seguramente lo hablemos de varios partidos políticos que coordinen con un momento de cambio del país. Vos podés hacer todo el esfuerzo, te puede estar yendo bárbaro, pero si el país no quiere cambiar, ¿qué es lo que pasó la vez pasada? A mí, en la elección pasada, me pasó un tren por arriba. Y no es que no haya visto el tren, no vi la vía. No había vía. Y la noche del 26 de octubre me pasó un tren por arriba.
Después que me levanté y me arreglé un poco las heridas, dije, vamos a estudiar esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros sentíamos que estábamos en un buen momento para cambiar? Que lo sentíamos y no cambiamos. No había voluntad de cambio. Natural. Contrariamente a lo que yo creo que está sucediendo hoy, el ecosistema nacional es de cambio. No quiere decir que eso catalice en el cambio, porque aquello de malo conocido y bueno por conocer, Claro. ¿será bueno por conocer? Claro. Y ahí está el gran desafío nuestro. Yo creo que la gente mayoritariamente, el uruguayo, entiende que tiene que haber una alternancia. Ahora, ¿la alternancia es confiable? En Claro, esto yo puedo confiar. Tú has sugerido hasta el cansancio en artículos, algunos que he compartido, muchos otros que no he compartido, sobre todo por el tema de los tiempos. Gracias por la paciencia. No, últimamente estoy extrañado, estoy coincidiendo bastante contigo. Preocupate. ¿Qué? No, por eso, estoy esperando la revancha. Pero me parece que hoy el uruguayo tiene una voluntad de cambio. Hay que ver si nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de muchos y distintos, somos confiables para esa porción importante de los uruguayos. Luis, sin que tu respuesta implique un juicio de valor sobre lo que han hecho otros, ¿no? Sino que refieras sobre vos mismo. ¿Cómo te ves o cómo ves un político, a vos, cómo te ves presentándote a una elección que perdés, si perdieras presentándote a otra elección, a otra elección, a otra elección, a otra elección? O sea, tu padre fue un gran Estaba pensando en mi viejo. ¿no? Estaba pensando en mi viejo. Bueno, tu viejo fue un gran pero bueno, pero vos no sos tu viejo. O sea, por eso te pregunto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo te ves vos en esa actitud, en esa situación? Primero, espero no tener que pasar por eso. Está bien, pero viste que todo es posible. Segundo, los momentos de la humanidad son totalmente distintos. Yo prefiero este momento. Yo soy un amante de la actualidad y sobre todo el futuro. Yo creo que el futuro va a ser mucho mejor que el tiempo que vivimos hoy. Si no, no estaría sentado acá, si no fuera optimista. Y no solo porque biológicamente sea optimista, sino porque creo que la realidad nos demuestra que hay elementos para ser optimistas. Pero yendo a tu pregunta, a ver, este término que puede parecer un poco duro, pero que no se tome al pie de la letra. Los políticos se van a quemar antes. Y no es un tema de quemarse por malas actitudes, no es un tema de quemarse por actuar mal. Es que la sobreexposición nuestra y el mundo que anda tan rápido, los políticos vamos a quedar desayornados mucho antes. Entonces yo creo que las relaciones entre los uruguayos y los políticos son como mucho más concentradas, mucho más intensas, mucho más exigentes y por ende van a ser más cortas. ¿Y Por te lo imaginas seguir menos, haciendo política? por lo menos en la primera fila. Claro. Yo me voy a morir haciendo política. Ahí va, te iba a preguntar eso. Y yo puedo ser, ojalá, presidente de la República. Claro. Fui diputado. Soy senador. Después de presidente de la República, ¿cómo me imagino yo? Ahí va. ¿Tá? ¿Cómo uno planifica su futuro con mi familia, con mis hijos más grandes, capaz que con algún nieto? Militando el Partido Nacional, militante de base por el departamento de Canelones, que es a quien le debo mi existencia política, pero antes haber sido presidente del directorio y haber formado nuevas generaciones. Pero vos lo que quisiste decir antes es que vos pensás que hay cada vez menos margen para la reiteración en la presentación de un mismo candidato. Eso Claro, fue lo no quiero que decir. se tome, no estoy hablando de nadie. Estoy Por hablando eso de lo te que acla- estoy por hablando- eso- sí, por eso. Por eso te aclaré. Y yo pensé en mi viejo, no pensé en nadie de la actualidad. Por eso te sí. aclaré, por eso. Yo creo que es así. Mirá, yo tengo algunas inclinaciones de admiración por algunos temas anglosajones. Anglosajones, estoy hablando del viejo continente. Algunas de las cuales se ha trasladado a los Estados Unidos de América y algún otro país también, no anglosajón, pero europeo. Eso de que un presidente está 2 periodos de continuo y afuera. Sí. Y ves gente como, por ejemplo, José María Aznar, que se quedó con la sangre en el ojo, y que a los 40 y pico estaba fuera de la Troya. Claro. Y yo me imagino que haber visto muchos líderes posteriores y haber dicho, esto es para mí, esto es para mí. Pero, Tuvo que encerrar el ego en una ¿sabés qué? jaula. Te tengo que hacer, te hago la pregunta Dale. rebuscada, la hice un poco rebuscada porque
sé que si te hago la pregunta directa, no me la vas a responder o me vas a responder Bueno, algo ahí, que... tratá, La intentá. respuesta directa es, existe posibilidad de que ganes y existe posibilidad de que pierdas. Si ganas vas a ser presidente, si perdes te vas a volver a presentar otra vez, está en tu cabeza volver otra vez a insistir. En realidad, Gabriel, No me vas a responder. no, sí te la voy a contestar, pero ver. posta que no lo pensé. Estoy concentrado todo mi emoción, mi intelecto, mi equipo, mi esfuerzo, mi energía. En algún momento le pensaste. No la pensé, no. Lo que sí he dicho, y no es noticia, yo soy muy transparente, a mí no me gusta esconderme las cosas, es que creo que la gente nos va a abandonar antes y creo que la sabiduría de un político es saber cuándo te tenés que retirar, antes que la gente te dé la espalda. No sé cuándo será, espero. A ver, mi sueño, ¿cuál es la película que yo estoy escribiendo el guión? Que voy a tratar de que se dé, es ser preferido en la interna, armonizar rápidamente al Partido Nacional, hacer una campaña rumbo a octubre de coincidencias y no de diferencias. Va a ser media rara, ¿no? Porque Eso es mucho interesante, eso es interesante porque tiene que ver con el 2014, capaz, con un aprendizaje del 2014. No porque vos hayas buscado el conflicto, pero yo tengo muy presente, por ejemplo, algunas críticas duras de Pedro Bordaberry desde el Partido Colorado a tu candidatura, a tu propuesta, ¿no? Y creo que pagaron un costo político. Sí, igual yo creo que no ganábamos, pero seguramente Yo estoy de acuerdo, no ganaban igual. Seguramente se haya Pero es un pagado. aprendizaje, capaz que es un aprendizaje respecto al 2014. Esto de insistir tanto en la coincidencia de cara a octubre. Sí, Fito, con todo respeto, no es un aprendizaje para mí. Quizás un aprendizaje Claro, generalizado. claro. Yo conté muchas veces, hasta 2340, para no contestar cosas que yo hubiera querido contestar. Te entiendo. Pero esto es como que es como el estado de necesidad, le digo yo, que está presente muchas veces en la vida. Sacrificás un bien menor en Claro. pos de un bien mayor. Natural. Sos joven. Para el Uruguay, además, sos joven. O sea, sos joven y para el Uruguay más, porque el Uruguay, viste cómo es, ¿no? Tenés 45 años y... 45. Y la publicidad tuya, dice Luis, que rejuvenece. El nombre de Pilar rejuvenece. ¿A vos no te parece que es demasiado abundar en tu juventud en un país de veteranos, en un país conservador, en un país que da los pasos despacito, que confía más en esto que estamos hablando, de que para ser gerente de una empresa tenés que tener más de 50 años, porque si no, o sea, no hay como una suma de juventud en toda tu campaña? Hoy me clavé la corbata. Hoy te pusiste corbata, sí, pero venías con una Henning rosada. No. Primero que no venía con una genia rosada. Y si era una genia rosada es porque soy daltónico. Cerradamente. Yo fui la primer fiesta de fin de año del herrerismo que se hizo en el Parlamento, me aparecí con una Henning rosada. Juan Carlos Raffo me miró y me decía, andate. Bueno, yo tengo papelones peores. Yo una vez día estaba practicando deporte y estaba jugando muy bien y mucha gente se reía de mí porque mis medias celestes eran lilas, o sea que pero bueno. Mira, a mí me sorprendió cuando me trajo Roberto Lafluffi el equipo Luis, me sorprendió. Aparte no era Luis, era Luis, está la foto mía atrás y dice Luis. Y ¿sabés qué? Al fin y al cabo, cuando termina el día, ¿quién gobierna? Gobierna Luis. O sea, gobierna la persona, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero vamos a sacar, en este caso, apellidos de los cuales yo estoy orgulloso. No es que acá yo quiero esconder algo, no, yo estoy orgulloso de mis dos apellidos, estoy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, y sobre todo de mi madre, y con los aciertos y con los errores que pueden tener cualquier ser humano. Pero no se trata de decir, vamos a esconder. A mí, en Canales me dicen Luisito. Mi gente cercana en Montevideo me dicen Luis. Bueno, después también soy Cuquito, soy un lote de cosas. Está Luis, gobierna Luis. Entonces vamos a sacarle toda la parafernaria y que conozcan a la persona que tiene riesgo. Y sí, Gabriel, tiene riesgo. ¿Sabe lo que yo me cansé? De no correr riesgo.
¿Sabes cuándo fue? Hoy me lo preguntaba, Fito. ¿Cuándo fue que yo le erré en la campaña pasada? A ver. Cuando no fui yo. A ver. Cuando tomé riesgo. Cuando no tomé riesgo. Cuando ibas tan encorsetado por no equivocarte. Ajá. Por ejemplo, ¿algún ejemplo que nos puedas plantear? Un programa de televisión famoso. Ahí hay uno. Ajá. De ahí, ¿cuál sería el error, digamos? Ah, ya está, te queda claro. No, está bien, la autenticidad yo creo que es el 99% de la Hasta política. para errarle, Fito. Pero desde luego. Hasta para errarle. Como si la gente no se diera cuenta, ¿no? De cuando el político imposta la voz. Hasta para errarle. Pero claro. Y yo tengo un gran defecto. Claro. Nico Martínez, que es mi mano derecha, siempre me dice, loco, se te nota en la cara. No, claro. Se te nota en la cara. Cuando estás mal, se te nota en la cara. Y digo, Nico, yo soy esto. Se me nota en la cara. No aprendí a que lo de adentro no salga para afuera. Vos decías, Luis, que... Es casi terapia esto ya, ¿no? O sea, que al final gobierna una persona, gobierna Luis. Pero la historia, y la historia reciente en particular, nos ha mostrado que es muy importante los apoyos que hay atrás de ese presidente. Sí. El Frente Amplio ha condicionado muchísimo el gobierno de Tabaré Vázquez, incluso el gobierno de Mujica, o el primer gobierno de Vázquez, pero también antes pensando en gobiernos de coalición y pensando en las próximas elecciones, donde va a ser muy pero muy difícil una mayoría parlamentaria. ¿Cómo ves ese condicionante de las circunstancias en el que te toquen para asumir? Ese es un ejercicio que hacemos a diario, soñando de que somos los preferidos en la interna, confirmando que yo creo que el Partido Nacional ya tiene una madurez suficiente para cohesionar, aún con este escenario distinto y para algunos impensado, pero creo que vamos a cohesionar rápidamente. Puede decirse que también es una expresión de deseo, tiene anclajes en la realidad y también una expresión de deseo. No creo que la conformación de una mayoría sea difícil, ¿sabes? A ver, los políticos no hacemos que los pueblos cambien de una decisión. Los pueblos empiezan a decidir cambiar y de repente empiezan a mirar a un político. O sea, el mensaje es mucho más fuerte que yo, que suponete que hablas bien, que convences. No, la gente no cambia si se siente que no debe hacerlo. Lo hablamos del 2014. Bueno, ahora el pueblo mayoritariamente empieza a decir, vamos rumbo a una alternancia. Y nos elige a nosotros y nos deposita la confianza, la esperanza, sus frustraciones, todo nos pone arriba. Y eso va a obligar a los partidos de oposición. ¿Y por qué lo va a obligar? Entre otras cosas, porque yo creo que la gran mayoría de las cosas que necesita el país es de sentido común. No hay magia. Acá, en este programa de gobierno, que redactaron más de 400 hombres y mujeres durante un año, hay sentido común. Se podrá discutir, te podrá gustar, podrás discutir términos económicos, pero hay sentido común. Y a mí me parece que los partidos de oposición van a articular bien. Ahí está. En ese sentido. Antes de hablar del programa, que para mi gusto ya lo escribí. Por ahí es que estuve de acuerdo, hecho, me sorprendí gratamente. Está muy bien hecho y yo creo que continúa una tradición de la política uruguaya, ¿no? Hace años que en la política uruguaya hay un esfuerzo por generar buenos programas, que son muy importantes, contra lo que piensa la gente, mucha gente, los programas son muy importantes, porque si no hay buenos programas, después no hay brújula, no hay rieles. No hay compromiso. Claro, y no hay manera además de pedirle cuentas a los gobernantes. Son muy importantes los programas. Pero entonces, antes de hablar del programa, y siguiendo con la lógica de lo que te planteaba Federico, ¿no? Tú has hablado también de construir una coalición que probablemente tenga 4, no sabemos cuántos va a tener, ¿no? ¿Te estás imaginando cómo el proceso político de construcción de esa coalición? Yo sé que vos has dicho, bueno, hay que esperar, no depende de mí, depende de los eventuales socios, pero uno se imagina cosas, ¿viste? Vivimos imaginando cosas y anticipándonos. Una posibilidad es que, por ejemplo, Colorados y Blancos pacten ya algo en julio. Otra posibilidad es esperar a que pase octubre. ¿En qué términos lo están pensando? Lo voy a singularizar, no sé, lo están pensando, te hablo de Luis Lacalle. Dale. La negociación para mí se empieza y se termina cuando estemos todos sentados en la mesa. Ajá. Acá hay que tener mucha paciencia y mucha prudencia, porque uno tiene cierta ansiedad de ir construyendo acuerdos.
como que vas acordando y te vas sacando problemas de arriba. No creo que sea buena cosa ir por aproximaciones sucesivas entre distintos partidos. ¿Por qué? Si yo acuerdo con Fede de tal cosa, y después viene Gabriel y sobre el acuerdo que nosotros hicimos, en realidad tiene diferencias, se rompe este acuerdo. Es mejor esperar a que los 4 estemos sentados en la mesa y acordar en su conjunto. ¿Cuándo empieza la negociación? Cuando se sienta el último. Con lo cual, el tiempo no lo marca el primero. El tiempo no lo marca el Partido Nacional, que supongamos que tiene la suerte de ser el primer partido de oposición en competir en una segunda vuelta. No lo marcamos nosotros. Yo hoy estuve con Pablo Mieres. Me vino a ver por el tema educativo. Claro. Allí hay una confluencia muy grande en lo que hace a los postulados de EDUI 21. Hoy yo leía mi programa de gobierno con él. Tenemos 6 puntos en común con el EDUI 21, que hay técnicos de todos los partidos políticos, técnicos ahora, independientes. Después de la tanda vamos a hablar de eso. Allí ya hay algo de acuerdo. Hoy Pablo Mieres inicia, obviamente que no con la oposición, con todos los partidos, pero vamos construyendo algunas cosas que después va a facilitar el envión final. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo he tratado de acuñar un término sin suerte hasta el momento, capaz que me ayuda con un editorial, que es: el próximo gobierno no es un gobierno de coalición, es un gobierno de compromiso con el país. La coalición supone, vamos a hacer una mayoría si tenemos los votos. Claro. El compromiso con el país supone, yo me comprometo con los ciudadanos a determinadas cosas que forman parte del sentido común popular en hacerlo. El Partido Nacional se compromete, el Partido Colorado se compromete, el Partido Independiente se compromete. ¿El compromiso nacional sería? Hay nombre, ya compromiso con el país le puse yo. Compromiso Claro, nacional creo que tiene que pagar royalty, porque creo que hay alguno que ya, creo que ya alguno sí, lo usó. Bueno, entonces, espera, te termino, te redondeo. Entonces, si todos nos comprometimos con la gente, con estos temas de sentido común, va a ser más fácil este compromiso entre los políticos. No vamos a una tanda, estamos con Luis Lacalle Pou, ya volvemos. Muy bien, seguimos en la mira con Luis Lacalle Pou. Hablamos de acuerdo recién. Verónica Alonso dijo que ella aspira a la vicepresidencia porque los votos mandan, dijo, y la fórmula no la definen iluminados entre 4 paredes. ¿Vos estás pensando en una mujer como vicepresidenta o no necesariamente? En realidad, lo que la lógica indica es que vos no podés ir a una convención de 500 tipos a decir, che, a ver quién se le ocurre un nombre. Lo que la lógica indica que uno empieza a conversar sobre algunos supuestos que surgen de la elección interna. O sea que los votos marcan, eso es cierto. Es verdad que los votos marcan. Y los votos tienen un peso importante. Vamos a pensar en la interna pasada. No quiero hablar de pasado, pero creo que sirve como dato. La interna pasada, bueno, a mí me tocó salir primero, a Jorge segundo, y ahí está, se armó una fórmula entre los 2 candidatos. Yo no sé si esta vez, sin perjuicio de cuál sea el resultado, los que encabezan los movimientos necesariamente puedan ser vice o quieran ser vice. Vamos a empezar con el quiera ser vice. A mí me gustaría un Partido Nacional que, obviamente sostenido en un peso electoral, con madurez elija una persona. Yo tengo 2 nombres, está claro, ya para no sacarme el lazo con la pezuña. Un hombre y una mujer. No me corresponde a mí decirlos, ¿por qué? Porque estaría borrando con el codo lo que voy a escribir ahora con la mano. Esa madurez, en la cual, si a nosotros nos toca ser los elegidos, somos pie, no somos mano, debería de sugerir algún nombre que tenga la condición de un buen candidato a vice. Pero la condición de un buen vice. El vice en el gobierno que viene es trabajo insalubre. Tremendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol que vos ves para el vicepresidente? Y mira, los gringos le dicen, creo que es al presidente de la Cámara de Diputados, le dicen el whip, el látigo. Le dicen el látigo, ¿no? Si será, ¿no?, que el tipo tiene que andar tropeando votos, andar haciendo acuerdos. El vicepresidente que viene, supongamos un escenario de 4 partidos en el gobierno. 4 partidos. Todo el día, sí. Pum, pum, pum. Buen vínculo con la oposición.
En el Parlamento seguramente va a haber popes, como viene aspectada la cosa, algún pope va a haber, con los cuales para conversar, para dialogar y para construir mayorías, va a haber que hablar. Conocimiento del ámbito jurídico. Nosotros tenemos como ley principal, como ley madre para el compromiso con el país, un proyecto de ley de urgente consideración, que va a tener no menos de 300 artículos, y creo que me quedo corto, te podría decir 500, un proyecto de ley duro, firme, con un tiempo acotado Me gustaría que después entráramos en eso. de estudio, mucha negociación, Claro. mucha yerba Claro. y mucha paciencia. Mirá todas las condiciones que tiene que tener el vice, que a su Y vez... además un buen candidato. Bueno, por eso, que a su vez te iba a decir, tiene que ser un buen candidato. ¿No? que tiene que reunir las distintas corrientes del partido, articular Montevideo Interior. De todo eso. Claro. Cuando los políticos hablan de la reforma de la educación, y no solamente políticos de izquierda, dicen una frase que es, siempre la repiten, que es: una reforma de educación no se puede hacer con la ausencia de los docentes. Es tan obvia esa frase, que yo sospecho que esconde otra cosa atrás de eso. Y que donde dice los docentes, habría que agregar los gremios docentes. Yo sospecho que cuando están hablando de los docentes, están hablando de quienes tienen el poder en la educación, porque el poder en la educación no lo tienen los docentes, no lo tienen ni siquiera las autoridades de la educación, lo tienen los sindicatos de la educación. Entonces, yo te quería preguntar, las reformas que vas a hacer, si hay que pasar por encima de... Una vez dijo Mujica, esto hay que romperles la cabeza de una vez, no digo de romperles la cabeza, pero si tenés que pasar por encima de los gremios docentes, vas a pasar por encima de los gremios docentes. Dos previas. Mujica debe ser el dirigente político en la historia del país seguro que sus dichos están más alejados de sus hechos, con lo cual no es una referencia política para mí. Segundo, lo que no hay que hacer seguro es amenazar, como hizo el presidente Vázquez cuando decretó la esencialidad y se la guardó en el bolsillo. Tercero, yo opto por la lógica de la cooperación y no del conflicto, sabiendo que uno no puede ser tan ingenuo y que en algún momento va a haber algún tipo de fricción con el status quo. Cuarto, creo que voy por el cuarto. Nosotros claramente decimos acá, y lo decíamos en el 2014, que vamos a reformar la gobernanza de la educación y no estamos de acuerdo que los sindicatos integren el gobierno de la educación. O sea, vamos a mandar en el proyecto de ley de urgente consideración la modificación de la ley, creo que es del 2007. Está escrito acá, ahí. escrito, está comprometido, nadie se puede llamar a engaño. Las asambleas técnico-docentes son necesarias, son buenas, nos podemos nutrir de muchísimas cosas, si se le da contenido y si se le da seriedad. Ahora, sí, dale. ¿Viste que los organismos de la educación tienen dos características? Tienen representantes de los gremios, y los representantes políticos tienen que haber tenido... no estoy de acuerdo, lo cambiamos también. O sea, están integrados por gremialistas y por exgremialistas. Eso tampoco va. Y la exigencia de un plazo Sí, de exacto. 10 años, 10 años. también Eso también lo tocamos y lo grabamos en este proyecto. Mirá, te giro de actividad, pero es similar. Che, los jefes de policía tienen que ser ex policías. ¿Por qué? ¿Qué indica que no tenemos que amputar la chance de tener el mejor jefe de policía que capaz que es un civil de toda la vida? ¿Tá? Lo mismo en esto. ¿Por qué para la educación nos tenemos que amputar y nos tenemos que encorsetar con determinadas cosas? Obvio que no. Ahora, ¿para quién se construyó el sistema educativo? ¿Cuál es el fin último del sistema educativo? ¿Para qué se forman docentes, personal no docente, directores, edificios, camionetas para que lo lleven, el boleto estudiantil? Para el alumno. Ahora, todo ese sistema al cual se le ha asignado un presupuesto mayor en los gobiernos del Frente Amplio, ¿ha dado resultado? La respuesta es que no. Entonces, nosotros no podemos empezar a librar batallas que no las vamos a terminar. Las batallas que hay que librar en la batalla en el sentido figurado, porque estoy hablando de cooperación y no de conflicto, los temas que pongamos arriba de la mesa son para terminar. ¿Tá? Y bajo la lógica aristotélica de justicia,
justicia es tratar desigual a los desiguales. Y si vos no te das cuenta que una cosa es estar en el Liceo 15 y otra en el Liceo 73, no entendiste nada. Y si van a una huelga de un año entero... No creo que lo hagan. ¿Por qué? Porque no creo que lo hagan. Y aparte, cuando se decreta la esencialidad, se decreta. Yo estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias de mejorar la educación de nuestro país. Si no la mejoramos, yo leía tu entrevista el otro día, Gabriel, y contabas que tu madre hacía un sacrificio enorme para llevarte a una escuela que no era la más cercana al barrio. ¿Por qué lo hacía tu madre? Porque de alguna manera no confiaba en la educación que te iban a dar en la escuela, que te quedaba a pocas cuadras. Bueno, yo quiero que los próximos Gabriel Pereira, que son una historia de superación, tenga que ir a la escuela o puedan ir a la escuela que le queda más cerca a la madre y llevarlo. Eso es lo que yo quiero. Y para hacer eso tengo que ser justo. Y tengo que agarrar a los mejores docentes, a los que tienen más experiencia, y decirle, muchacho, acá, al territorio más complejo. Y nosotros queríamos ir al Deposito, o queríamos ir al Garrasco, acá. Y si te tengo que pagar más, te voy a pagar más. Y te voy a decir otra cosa, te vas a quedar por lo menos 2 años. Porque no me digas que en un año vas a conocer a todos los chiquilines y le vas a conocer el humor a muchos chiquilines que vienen de su casa con abundancia de carencias, como decía un amigo mío. Y al director le vamos a decir, usted tiene que conformar una comunidad educativa y usted tiene que fortalecer la PAL. Usted tiene que fortalecer a los padres. Y usted va a tener una inspección que no es una inspección que pasa y mira, no, la inspección te hace casi que una semana con arquitecto, psicólogo, asistente social, alguien controlando. Y a ese liceo, que no es nuevo, el Promejora fue un intento, a ese liceo adjudicarle presupuesto distinto con resultado. En Uruguay tenemos chiquilines que van al liceo público y ganan premios en la NASA. Sí, sí. Así que a mí no me vengan que el sistema público no se puede. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Talvi de generar una cierta cantidad de liceos en los barrios más complejos a través de este sistema de administración privada, de gestión públicos, de gestión privada? Yo creo que Ernesto está muy bien inspirado. Además de estar muy bien inspirado, participó de alguno de estos procesos, como participó Pablo da Silveira y como ha participado mucha gente. Nuestro foco, nuestro centro, está puesto en los liceos que ya existen, que es el 80% casi de la educación de nuestro país, que es la educación pública. Ahí está puesto nuestro foco. Que podamos de alguna manera tener conceptos, criterios y métodos de excelencia que tiene la educación privada, por supuesto. De eso se trata. Eso también lo criticamos en la salud pública. Al mutualismo se le exigen metas asistenciales y si vas a salud pública no están las mismas metas asistenciales. Entonces, se trata de la excelencia a donde van la mayoría de los uruguayos. Ahora, Luis, ¿alcanza con los recursos que hoy se le destina a la educación para eso? Porque vos hablabas de un montón de roles, por ejemplo, que hoy no existen dentro de la educación, o por lo menos no están generalizados. ¿Alcanza con que no cuesta un mango, ¿no? Lo de la elección de hora no cuesta un peso. No, me refiero, por ejemplo, a la figura de psicólogos y demás en el acompañamiento al docente, por ejemplo, de forma generalizada en contextos críticos. Si yo te digo que en Uruguay sobra plata, soy un inconsciente. Si te digo que a la educación necesariamente no le falta plata, me hago cargo. O sea, la discusión del 4,5, del 6, hay que darla después de... ¿Qué es lo que yo le veo al Frente Amplio? ¿Sabes qué de las cosas que más le critico al Frente Amplio? Que el uruguayo se volvió una estadística, que el uruguayo se volvió una cifra, que el uruguayo se volvió un porcentaje. Se le sacó la cara a la persona. ¿Tá? Y hay que volver a la cara. Y en esto es la cara del estudiante. Y ahí está el gran proceso que tenemos por delante. Y si depende de tener más presupuesto, yo voy a pelear, porque plata hay. De hecho, página 12 y 13 de nuestro programa de gobierno, donde dice dónde vamos a ahorrar los 900 millones de dólares, dicho sea de paso, en el 2018 el BID dijo que Uruguay malgasta 2.000 millones de dólares. Se te va como grano de arena entre los dedos. ¿Y saben dónde son las filtraciones más grandes? De ese 3,7, el 2,2, filtraciones sociales. Donde tendría que llegar la mayor cantidad de dinero y más efectiva, porque ahí es donde se generaría justicia social. Eso responde a un montón de factores, ¿no? Entre otras cosas porque las políticas sociales están todas atomizadas, o sea,
la primera infancia, lo trata el MIDE por un lado, Salud Pública por el otro, el INAU por el otro, el Uruguay Crece Contigo por el otro. Eso es un desastre como están organizadas las políticas sociales, ¿entendés? Sé que es una preocupación tuya y hoy temprano estuve releyendo la primera infancia de Gabriel. Gran parte de la optimización de los recursos es compartir información y es el abordaje multidisciplinario y no superponer organismos que están divorciados entre ellos. El Uruguay Crece Contigo, nosotros lo vamos a potenciar, muy cercano al plan CAIF. No entiendo por qué no se hace. Vos. ¿Qué? Que lo que no entiendo es por qué pasan Te los años llamo a Marina Arismendi y compañía hace. para que vengan acá, porque actúan con desidia. Sí, pero a Marina Arismendi le perdonaron la vida, Luis. ¿Sabes por ¿Quién? qué? Oposición. ¿Por qué? Y porque se enfocaron en Bonomi. Pero sí, Se enfocaron en Bonomi. Era pegarla a ahí- Bonomi. ahí tenemos pegarla a una- ahí Bonomi, tenemos pegarla a una- Bonomi. ahí Y no tenemos quiero una- defender, no lo voy a defender a Bonomi, ¿eh? Bueno, ya No- lo has hecho. Sí, ya lo hice y lo puedo seguir haciendo. Dale. Y podríamos entrar en una discusión larga, pero no voy a hacer eso. Lo que digo es que se debería haber hablado tanto de Marina Arismendi como de Bonomi. Y sin embargo no ocurrió. Bueno, Y vos estás diciendo ahí pero no que com- la mayor parte de la guita que se perdió por Pero no, políticas no sociales. comparto contigo, Gabriel, con todo respeto, vos tenés mucho trabajo y no tenés por qué andar leyendo lo que hacemos cada uno de nosotros, pero mi planteo más importante de la campaña pasada no fue el tema de la seguridad. Es más, me dieron más palo que la llamada porque no me la jugué fuerte con el tema de la reforma por la imputabilidad. De adentro me pegaron. ¿Ah? Mi proyecto que yo hice más hincapié era el asentamiento cero. Cierto. 180 millones de dólares al año, a 10 años. Ese es el proyecto mío más importante. ¿Y por qué te crees que yo fui a buscar a Pablo Bartol? ¿Porque es el mejor ministro del Interior? No, porque es el que transforma. ¿Por qué es el que transforma? ¿Por qué yo apoyo el plan 7 zonas? Que lo bombearon, los propios frentistas lo bombearon. ¿Por qué me parece que lo de Leal está bien inspirado? Tardísimo, muchacho. Tardísimo. Tarde. Porque es cierto que la represión es necesaria, y todos lo sabemos, ¿tá? Porque es cierto que al narcotráfico hay que combatirlo a como dé lugar, empezando por la frontera, y por eso yo sostengo que podemos tener una ley de derribos, que sé que es un riesgo que tomo, como aspirante a presidente de la República. Sé que hoy la investigación, la inteligencia policial nos permite no actuar como los mega operativos tipo Razzia, sino focalizados y centralizados. No se está usando la inteligencia y la investigación como se podría hacer con los medios que tenemos a nuestro alcance. Pero sé que después de todo eso, si no entra la túnica, si no entra el bombero, si no entra la ambulancia, no hay sociedad. ¿Sabés que las cosas que a mí más me revelan de este gobierno? Es que se escudan atrás de las zonas rojas. Yo vi videos, ustedes vieron videos de policías retrocediendo. Anteayer en Tarariras vino a hablar conmigo una maestra comunitaria. Para mí la maestra comunitaria, que es creación del Frente Amplio, Sí. es una herramienta, es un docente, es un ser humano que tiene la remera puesta titular Ya. en el sistema educativo actual de desconexión entre la familia y el centro educativo. Porque está comprobado que la sanción de alguna forma sacarle el plan social o alguna asistencia al que no concurre a la educación formal no dio resultado. Luis, eso Perdón, de ahí se tienen que disparar otras cosas. Eso que acabas de decir, que hemos visto a la policía retroceder, ¿verdad? En esa postal hay dos protagonistas, la policía que recula y una barra que avanza, ¿verdad? Sí. Y muchas veces la oposición, para golpear más fuerte, se ha centrado en la policía que recula, cuando es terriblemente grave que haya una barra que empuje, ¿verdad? Correcto. Y bueno, Tata, pero vamos, a ver, estamos coincidiendo, Gabriel. sí, ya sé, pero Estamos coincidiendo en que la inclusión es lo que saca adelante al país. Y la inclusión, el grave error es pensar que es con políticas asistencialistas, que son necesarias y que son más viejas que el agujero del mate en Uruguay. bueno, son necesarias. ¿Tá? Porque la asignación familiar
¿tá? No la hicieron los frentistas. Es más, acá nosotros hablamos de equiparar la asignación familiar a cualquier trabajador a los que están determinados planes del Estado. O sea que tenemos ese tema. La canasta de alimentos de Linda es más vieja que el agujero del mate. La misma que recortó Marina Arismendi el año pasado a aquellos más vulnerables cuando contrataba al mismo tiempo cooperativa de choferes. El gran tema, que es la cadena vertebral, la columna vertebral de la inclusión social, tiene 3 o 4 anclajes fundamentales, que es vivienda, educación y acceso al mercado laboral, entre otras cosas. Acompañado, lo que decíamos al principio, del 0 a 3 años, que es cuando si no tuviste determinada alimentación, cuando si no tuviste determinado acceso a la salud, está frito. Y por eso el plan de la primera infancia nuestro empieza antes de nacer. Desde ahí en adelante, extender los controles, extender la carga horaria o la consulta, duplicarla de 0 a 3 y cuando cumplen 4, achicar los meses de las consultas, modificar la ley de adopciones. Eso es increíble. Bueno, lo votamos. No me mientas. No me mientas. Decime que por lo menos no vas a pegar, pero que me vas a votar casi me convences. Seguimos en la mira con Luis Lacalle Pou. Pregunte, muchachos. Bueno, yo quería preguntarte, Luis, sobre la situación fiscal. Y en particular, en realidad, leyendo tu programa, veo una preocupación muy grande por eso. Y de hecho, ustedes le ponen números a las cosas y hacen un trabajo bastante intensivo a la hora de definir, bueno, de dónde vamos a sacar la plata para hacer las cosas. Sin embargo, cuando Astori plantea al comienzo de este gobierno lo que él llamó consolidación fiscal, nosotros nos reíamos en general diciendo, esto es un ajuste, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Ustedes también evitan la palabra ajuste fiscal, ¿o me equivoco? Empiezo por Astori. Astori es el gran responsable, o mejor dicho, el irresponsable que el Uruguay esté en la situación macroeconómica que está. 16 años de crecimiento ininterrumpido, consolidada fiscalmente, o sea, ajustes fiscales. Le dabas 10, el frente gasta 11. Le das 20, gasta 21. No hay plata que le alcance. A Astori dale toda la plata que quieras que no le va a alcanzar. Porque no tiene una dimensión de lo que es administrar, desde mi punto de vista, prolijamente al país. Ahora pide perdón, ahora parece que faltando 10 meses para que termine el partido, se sentó en la tribuna a pedir perdón, a decir habría que hacer esto, aquello, lo otro. Increíble. 10 meses, no solo el presidente tiró la toalla, sino también el ministro de Economía. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo, ¿qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es, loco. Más impuestos. Impuestos, tarifas, combustible. Ajuste fiscal es ajustar los números de la macroeconomía, ingresos, egresos. Y esta es una discusión que la tuve con el Fondo Monetario Internacional en diciembre. Azucena y yo contra los que rajen, o el fondo contra nosotros. Con alguna calificadora en estos últimos tiempos. Con economistas independientes y economistas de filiación política. Alguno ahora, por suerte, para mí, idóneo, está empezando a decir lo que nosotros sostenemos y sostiene Azucena con gran solvencia, que es el Uruguay no aguanta más impuestos. Ya no digo el gran empresario, la gran empresa que es la que sale en la tele cuando cierra. Vamos a hablar del que no tiene sindicato, el que nadie la defiende, que es el mediano y el chiquito, que hoy está así, que no le da, porque decreyó la cantidad de contante y sonante en la vuelta y eso paga las consecuencias directas. Y está agobiado por cumplir con la ley. Si el tipo cumple con la ley, está con poco margen. Y además no tiene capacidad financiera. No puede decir, pierdo el almacén, pierdo este año, gano dentro de 2 años. No. Entonces, más impuestos, más aumento de tarifa y más aumento de combustible. El ajuste se va a dar ese silencioso que es más cierre de empresa y más pérdida de fuente de trabajo. Yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de eso. Yo no me hago cargo de eso. ¿Y cómo el déficit cómo? Se puede ahorrar en el entorno de los 900 millones de dólares. Lo tenemos acá y acá lo pusimos en 5 puntos. Si algún día están muy aburridos y quieren hablar con el equipo nuestro, con Azucena y 10, 12 economistas que le ayudan, tienen el detalle.
O sea, ¿dónde saca 2, 5, 10? Obviamente que la prolijidad y el ahorro no es todo. Te diría que es una parte importante en primera instancia, por eso lo de shock, pero tiene que estar acostumbrado, acompañado porque una regla fiscal. Alguno me dirá, ¿existe regla fiscal? Mentira, en Uruguay no hay regla fiscal. La regla fiscal tiene que constreñir al gobierno. Acá es un bollo. Hago la regla y la salteo porque tengo mayoría en el Parlamento o porque digo que por condiciones excepcionales, que nunca las existieron salvo una, todo el tiempo gasto más. Tiene que estar acompañado por algo fundamental que nosotros generamos acá, que es una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. ¿Qué hace hoy el país? Y creo que tampoco lo hace bien. Termina un proceso, dice, marchamos. Pero ya perdimos. Ya no se puede mejorar. Terminó. El Uruguay hoy hace autopsias. No cura, no sana, hace autopsia. Ya está el cadáver, no hay vuelta atrás. Si vos tenés en tiempo real una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, sobre el camino podés ir evaluando el resultado humano y el resultado económico. ¿Dónde va a estar al más alto nivel? ¿Dónde? Presidencia de la República. ¿Quién lo integra? Director de OPP, ministro de Economía y prosecretario de la Presidencia, básicamente, aparte de un director de la agencia, que va a tener el teléfono hirviendo de llamar a los ministros, de llamar a los entes, de coordinar las políticas y que se vaya cumpliendo. Eso agregado con qué? Con información lo más en tiempo real posible hacia la gente, con un feedback, con un retorno de la gente para poder decir, vos, están gastando con la mona en tal lugar. Pues sí, con eso se tapa el agujero. Bueno, pero no es de un día para el otro, ¿no? No, a mí me han preguntado algunos colegas de ustedes, ¿y cuánto van a llegar? ¿A qué déficit van a llegar? Yo no me animé. Y Azucena, que es mucho más cauta que yo, el otro día se tiró un número y dijo, Azucena, y habló de 2,5. Habló de 2,5. Yo no me había animado a decir... Nos quedan 2 minutos. Dale. ¿Alguna pregunta? Sí, contanos esos 300 artículos de la ley. No. Te tiro 2 o 3. Dale, Libre importación de combustible. Ajá. Para hablar de comprarse problemas que hablábamos hoy más temprano. Libre importación de combustible. Está acá en el programa. Va a ir rumbo a un acuerdo con los demás partidos. Me parece que es de las cosas que Uruguay tiene que avanzar. Te podría poner, bueno, la modificación de la ley de educación, son todos temas gruesos. Ahora, Luis, porque, perdón, la espalda hay que usarla siempre, pero sobre todo cuando está nueva, cuando está para bancar más. No, el primer año es clave. ¿No? Vos dijiste hace un rato que en las elecciones pasadas tu caballito de batalla era el plan asentamiento cero. Hoy, ¿cuál es tu caballito de batalla? ¿Vos sabés lo que ha cambiado? Básicamente que hoy el que no hable de macroeconomía y no diga que va a acomodar los números le está mintiendo a la gente. El que no diga que va a equilibrar las cuentas públicas, todo el resto... Ese es el tema, ese es el gran tema. Es que no es un fin en sí mismo, pero si no arreglas eso, todo el resto es jarabe de pico. Sigue siendo lo que hablábamos más temprano. Casa habitación, no solo asentamiento, sino la familia de menores recursos. Hoy no hay una política masiva de vivienda, sobre todo a las parejas más jóvenes, de una cuota baja. Tiene que ser el tema de la educación, abrir bien el abanico, jugárnosla a la educación a distancia, a la formación dual, a diversificar el bachillerato, a las técnicas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el mundo moderno, y después que la gente confíe y ponga plata, porque te tiro la última, discúlpenme. Dice, vas a ahorrar, y después ¿qué? Un dato relevante, ustedes lo averiguan. No me hagan caso 100% de los números. Último año de Bachelet, el Chile creció 1 y poco por ciento. Primer año de Piñera por encima del 4. ¿Qué hubo ahí? Hubo confianza. Vale la pena jugarse en el Uruguay. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Fede. Gracias, Fito. Y les contamos que fuera de cámaras acordamos con Luis que el debate lo va a hacer acá, en este programa, en caso de que haga algún debate. Debo tener Alzheimer, yo porque no me acuerdo. ¿Con eso? No, si no cumplís con tus promesas, loco, vamos. Ya arrancamos mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima.